Es un placer estar con los amigos y amigas de Amerindia. Siento no no haber escuchado los dos otros conversatorios, pero hoy en realidad lo que voy a hacer es llevar en consideración las preguntas que me han sido formuladas, pero no puedo contestar a todas. Y entonces voy a ubicarme un poco más en tres, aunque todas estén más o menos integradas en esta charla que voy a compartir. O sea que voy a preocuparme con una pregunta que me han hecho y la iglesia, institución, ¿dónde está? Y después, ¿cómo dejar de ser más institución para ser más evangelio? ¿Y qué es lo que nos impide deliberarnos para vivir la sinodalidad? O sea que todas las preguntas que ustedes han formulado son importantes, pero subrayo estas tres y al mismo tiempo incluyo algo de todas las otras. Entonces, creo que estas tres preguntas que he enunciado, que vienen de ustedes, en realidad tienen que ver con las posibilidades de vivir. Creo que las preguntas que ustedes me hacen, todas, revelan una insatisfacción bastante grande, como que la presencia o el sentimiento de una falta de caminos en el cotidiano. O sea que la cuestión de la praxis misma de la liberación, ¿qué es esta praxis? Parece estar tan presente como una interrogación que desde mi punto de vista es una insatisfacción en relación a lo que estamos viviendo hoy. Y esta insatisfacción, desde mi punto de vista, tiene que ser rescatada como importante, tiene que ser como un hilo conductor de nuestras búsquedas. O sea que no hay que descartar la insatisfacción. Es la insatisfacción que nos va a enseñar por dónde hay que caminar. Hay que aceptarla como un incómodo creativo de nuevas posibilidades, como algo que nos molesta, pero por el hecho de molestar tiene fuerza para apuntarnos cuáles son los pasos a seguir. Entonces, me permití pensar, probablemente algunas cosas ustedes ya han escuchado de otros ponentes y otras ponentes, pero es lo que quiero presentar. El hecho de hacernos la pregunta sobre la praxis de la liberación me hizo preguntar muy brevemente cuál ha sido el camino de la teología de la liberación. Sin duda, la teología de la liberación en su pluralidad, porque no toda la teología de la liberación es igualita una a otra, ¿no? La teología de la liberación nos abrió un camino de compromiso, de cambio de la iglesia en favor de los más pobres, en favor de la justicia social, en favor de los pueblos originarios, en favor de las comunidades negras y otras. También subrayó la idea de iglesia, pueblo de Dios, pueblo pobre y creyente como
ya hemos escuchado esto muchas veces. Pero a mí como teóloga feminista, pienso que esta abertura a la justicia social, desde los pobres, ha sido hecha por intelectuales. Yo estaba en medio de ellos, pero intelectuales. Ha sido hecha especialmente por la jerarquía abierta a una problemática política y económica más amplia. O sea que los primordios de la teología de la liberación son primordios de intelectuales de la jerarquía. Por tanto, por varones célibes y por varones que miraban el mundo de los pobres y veían en el mundo de los pobres mucho más las cuestiones de orden económica, social, las cuestiones de la pobreza, pero no se ha permitido las voces de mujeres, sobre todo en el principio. Después las cosas cambiaron un poco más. Pero esto es importante porque ellos son la voz del pueblo, han querido ser la voz del pueblo. Y esta es una contradicción que hay que admitir. O sea que los pobres no hablan, son ellos que hablan por los pobres. Los pobres no hacen la opción por los pobres, pero son ellos que hacen, o nosotros que hacemos la opción por los pobres. O sea que hay aquí algo, digamos, como dice, no está claro en esta relación. Bueno, más o menos como los partidos de izquierda, como los análisis científicos de clase, hemos construido desde la teología de la liberación un nuevo cristianismo social con nuevas esperanzas sociales. Hemos querido ajustar nuestras buenas ideas a la realidad del mundo y a un cristianismo anclado en la justicia social. Y así hemos transformado los textos del Evangelio y algunos textos proféticos en una especie de manual a partir del cual destilábamos y fundamentábamos nuestras opciones políticas. O sea, ustedes pueden decirme, no, esto no, era primero el Evangelio. Yo estoy analizando desde otro punto de vista. Primero era la realidad política que estábamos viendo y después percibimos estas claves también en el Evangelio, pero fueron nuestros ojos que lo percibieron. ¿Y por qué estoy diciendo que fueron nuestros ojos? Porque los ojos de la derecha también utilizaron la Biblia. Los ojos de la derecha, los grupos de la derecha, también hablaran de Dios, también hablaran de los pobres, pero hablaran haciendo una política en sentido opuesto, incentivando la sumisión a Dios y la ayuda al prójimo desde una perspectiva asistencialista, pero de grandísima eficacia y de tal eficacia que hasta hoy es este cristianismo más asistencialista, más de milagros, más de devociones, que es el cristianismo más difundido en América Latina. Este cristianismo tradicional ha subrayado la sumisión a un Dios todopoderoso, cuyos designios se realizan en la historia a pesar de todos los inconvenientes y dificultades. O sea que
está muy claro que los cristianismos son plurales, los catolicismos son plurales, las teologías son plurales, pero lo que hoy para mí es importante de subrayar que también las políticas plurales han tenido teologías plurales. Hubo una teología de la izquierda, hubo una teología de la derecha. Y hoy parece que en América Latina es la teología de la derecha que mantiene la supremacía del poder político. No tengo tiempo, pero habría que analizar también el método, ver, juzgar y actuar también en esta perspectiva de que son más bien los maestros que ven y que quieren que la gente vea, pero diferente del método Paulo Freire, me permitan decirlo, hay un problema en la Iglesia que no podemos olvidar. La Iglesia Católica, en particular, aunque se puede hablar de otras iglesias también, es una iglesia que se fundamenta en una dogmática, en una teoría o en teorías, se fundamenta en ideas que son tomadas por realidades, pero son ideas. Las teologías son ideas sobre, no son la realidad. Y quiere que los fieles sigan las ideas. O sea, esto es el modelo jerárquico patriarcal. O sea que no basta hablar del patriarcado, no, es que todavía sigue el modelo jerárquico patriarcal, incluso en la teología de la liberación, incluso en algunas teologías feministas, en algunas. Bueno, esto es muy importante. Las ideas teológicas aparecen como los involucros, como las cáscaras de la realidad. La realidad tiene que ser subsumida por estas ideas. Y así cuando decimos liberación, hay que saber lo que es liberación. Resurrección, hay que saber lo que es resurrección. Pecado, hay que definir el pecado. O sea, son categorías, ideas que estas no cambian, y lo que algunas de nosotras queremos proponer es que estas ideas cambien también. Estos conceptos también cambien frente a los retos del mundo de hoy y no solamente frente a la cuestión de las mujeres, frente a la cuestión de las personas que tienen amor, tienen aprecio por la tradición de Jesús de Nazaret, por la tradición cristiana. Entonces, la Iglesia Católica, ella se funda en ideas sobre Dios, en ideas sobre Jesucristo. Y aquí no estoy entrando en la discusión entre el Cristo histórico y el Cristo de la fe, pero lo que es manifiesto es que este cuerpo de ideas sigue más o menos lo mismo. Y entonces el protagonismo primero de este proceso es el protagonismo de clérigos, de obispos, de laicos, sobre todo laicos varones, intelectuales que manejan muy bien las ideas. Y al manejarlas, siguen la vieja tradición de la Edad Media, ¿no? Al manejarlas, naturalizan teológicamente estos conceptos, como si fueran la última realidad de la tradición cristiana, como si fueran la palabra dicha por Dios, y nos invitan a una obediencia a estos conceptos. Creo que hay
de hecho un olvido del protagonismo del pueblo. Hay un olvido de los cambios que se operan afuera de estas ideas, afuera de la iglesia, afuera de los grupos de comunidades eclesiales. Y cuando hablo de olvido, estoy hablando también del olvido que los agentes de pastoral, los clérigos, tienen de los avances científicos, de los avances de nuevos movimientos sociales, no solamente en América Latina, pero en África, en Asia, en Europa. O sea, estos avances científicos nos revelan otro mundo de los pobres. Los avances de una perspectiva más evolucionista parecen no tocar los conceptos teológicos liberacionistas. Y creo también que hay una imposición de una especie de superestructura teológica fija, fixista, que es mantenida por el magisterio jerárquico continuamente y la reproducimos. Los sacerdotes la reproducen porque son sacerdotes según el orden de Melquisedec. No pueden cambiar. Y entonces, creo que el término liberación, sin que queramos, entró también como una especie de estructura, un concepto. Y allí hablamos de las estructuras de pecado y apuntamos el capitalismo y apuntamos el racismo y apuntamos el problema de las mujeres, pero muchos de estos apuntes son apuntes puramente verbales. Si escuchamos, y lo hago a menudo, las homilías, en casi todas las homilías de los jóvenes sacerdotes, hay la lucha antirracista, hay la lucha antisexista, todos hablan de las mismas cosas, pero no se actúa diferentemente. Sigue un magisterio masculino, sigue la prohibición a las mujeres, sigue la cuestión de la prohibición a la diversidad sexual, sigue la idea de una voluntad de Dios fija. O sea que hay una pregunta. ¿Qué significa hoy liberación? ¿De qué vamos a liberarnos? ¿Y cómo? ¿Qué pasó con la liberación de los pobres hoy? Después de 50 años, están mucho más oprimidos que estaban antes. ¿Qué pasó con las mujeres adentro de la iglesia? Millares de mujeres han dejado la iglesia. Y las que no han dejado o se someten o siguen luchando y mal vistas. Hay una historia del término liberación en América Latina, que no es hoy la misma que a 50 años atrás. Y por eso yo no tengo una respuesta, solo manifiesto mi malestar. Pienso que de tiempos en tiempos
somos invitadas e invitados a hacer una autocrítica de nuestras acciones individuales y de nuestras acciones comunes, una autocrítica incluso de nuestros análisis, de nuestras perspectivas, del tipo de cristianismo que estamos abrazando y pregando. Es verdad que la autocrítica es necesaria, pero solo la autocrítica no conduce a un cambio de comportamientos. La autocrítica puede ser un mea culpa sincero, pero es insuficiente. No basta decir, por ejemplo, que las mujeres son muy importantes en la iglesia. ¿Cómo se manifiesta esta importancia? ¿Qué teólogas son realmente estudiadas en los seminarios, en las universidades católicas? ¿Qué tipo de aporte el feminismo da a las nuevas teorías teológicas? No hay esto. Hay la palabra sin consistencia real. Bueno, yo decía que la autocrítica es necesaria, pero solo la autocrítica es insuficiente. Entonces, creo que hay que hacer como hacíamos antes, análisis de coyuntura periódica. Claro, no estamos haciendo, pero creo que en este nuevo momento en que estamos viviendo, sobre todo por los efectos de la pandemia, estamos nos tornando cristianos sedentarios, mucho más creyentes en revoluciones tecnológicas, más cercanos quizás de las imágenes que de las personas concretas. No hemos elegido esto, por supuesto, que quizás nuestras teologías tendrían que ser repensadas desde otras perspectivas, desde otra manera. Y creo que con esta pandemia y con las innumerables lives que hemos escuchado, tenemos la impresión que el cuerpo humano, aunque ahora es más cercano por la imagen, él nunca ha sido cercano de verdad en la teología. Bueno, lo que estaba hablando, que antes hacíamos siempre análisis de conjuntura, y yo les decía que eran análisis presenciales, nuestro cuerpo estaba presente, y ahora con la pandemia el cuerpo está presente como imagen, pero esto para mí es muy sugestivo para pensar en la teología. O sea que la teología tiene que ser para los cuerpos presentes, para las cuestiones de los cuerpos reales. Y creo que lo que yo decía, que la vieja ropa de la teología ya no nos cubre más. ¿Y por qué decimos esto? Porque aunque haya tantos análisis hoy día, en realidad no sabemos cómo entender el mundo tan grande, tan inmenso, tan globalizado que es el nuestro. En realidad, antes pensábamos que íbamos a superar las formas del capitalismo que nos oprime, las formas mortales para este planeta, y
ahora no sabemos más bien cómo hacerlo. Los discursos de los años 70, 80, 90 ya no nos sirven. Tampoco sabemos cómo entender el cristianismo y de una manera particular cómo entender el catolicismo tan plural y tan contradictorio y ver que este catolicismo tan plural y contradictorio es el catolicismo de nuestros países y que tiene mucho más audiencia en medio a los más pobres. El catolicismo de los milagros, el catolicismo de las devociones, el catolicismo que apela para el poder del Dios Padre. Este catolicismo es lo que tiene suceso. Entonces, ustedes van a preguntarme, ¿y el catolicismo feminista? En realidad existe muy poco. Lo que existe, sí, existe el movimiento feminista, laico, pero el movimiento teológico feminista prácticamente no existe. ¿En qué sentido que digo que prácticamente no existe? Es que esta teología feminista no tiene derecho de ciudadanía, no entra en las parroquias, no entra casi en las universidades. Entonces, esto es un problema serio, que solo de palabra nos quieren, pero de hecho no nos quieren. Otro problema es con la palabra estructura. La palabra estructura nos habitó por muchos años y ahora no sabemos muy bien qué es estructura, qué significa esta estructura que decimos contiene el mal social, el mal de las estructuras y el mal del patriarcado en la Iglesia Católica. ¿Qué es exactamente esto en un ambiente que es terriblemente más miserable que en los años 70, 80? Tomando Brasil como ejemplo, el otro día yo caminaba en una avenida cerca de mi casa y descubro una cantidad de la noche al día, una cantidad inmensa de tiendas improvisadas que se tornaron moradas familiares, de familias enteras. En otra, en medio a los ambulantes, están pobres y pobres y pobres. O sea que jamás he visto este desafío, este reto de la inoperancia de nuestros análisis sociales, de la inoperancia también de nuestros conceptos teológicos. Ya no se puede ser la samaritana o el samaritano porque son miles los caídos en la calle, son miles y miles. Entonces, las organizaciones populares hoy tampoco se pueden ajustar en la tradicional análisis de clases. Crece en todo el mundo, crece en América Latina lo que Marx llamaba del lumpenproletariado. Y este lumpenproletariado está llenísimo de mujeres, de niños. Y cada vez más el número de obreros disminuye porque las tecnologías sustituyen la mano de obra. Lo mismo sucede, disminuye el número de campesinos porque las nuevas tecnologías entran en el campo, destruyen los campesinos, destruyen las forestas, destruyen los pueblos nativos. Y así que se puede decir que la sociedad campesina ya no existe como en el siglo XX
y la sociedad industrial tampoco existe como en el siglo XX, y los movimientos de pequeños agricultores tampoco existen como antes. O sea que, ¿cuáles son las cuestiones que se discute hoy? ¿Y por qué se las discute? O sea que discutir en contra del capitalismo, todos discuten, todos somos contra el capitalismo, pero no sabemos cómo operar este contra, no sabemos. Pero lo que sabemos hacer es que en nuestros análisis sociales hay una diversidad de luchas que empezó a entrar. Por ejemplo, la lucha antirracista. Hay innumerables organizaciones de pueblos de origen africana, los pueblos negros, el abrazo africano, los grupos de reflexión antirracista, estos crecen de una manera lindísima, lindísima. Claro que entran algunos análisis de clase, pero creo que lo más importante es esta manifestación de la diversidad. Crecen también el número de grupos por la diversidad sexual. Crece mucho el mundo indígena, las reivindicaciones en contra a los países que destruyen las tierras indígenas. Entra también la ecología de una forma diversificada y así que las mediaciones que antes utilizábamos no sirven más para estas nuevas luchas que aquí están presentes. Bueno, y de nuevo nos preguntamos cuál liberación es posible. Nos preguntamos qué significa la praxis de la liberación. Significa ahora estas pequeñas luchas, que son grandes luchas. Son también luchas estructurales, pero ancladas en el problema del antirracismo. La lucha por la dignidad de las mujeres, esta también es una lucha estructural y fuertemente estructural en las iglesias cristianas, porque todavía los discursos son vacíos, porque la teología sigue una teología desde el Padre, desde el Hijo, desde el Santo Espíritu, también masculino, desde la Virgen María, ubicada desde los ideales masculinos, desde una sexualidad que ya no es más la sexualidad vigente en el mundo de hoy. Y entonces, desde la tradición cristiana, yo me pregunté, ¿qué nuevas inspiraciones podemos sacar? Hago esta cuestión porque creo que ya no podemos tener exactamente los mismos temas de la teología de la liberación de 50 años atrás. Siento más que pienso en esto que voy a decir. Creo que nuestra teología sigue todavía elaborada desde los conceptos de la antigüedad y de la Edad Media, desde una racionalidad que ya no es más la racionalidad de nuestros tiempos. Son teologías que han sido hechas en monasterios, en universidades masculinas, por supuesto, a partir de filosofías idealistas, de conceptos manejados por élites intelectuales, que después fueron teológicamente naturalizadas como la tradición cristiana. Entonces, estos conceptos son excluyentes de las mujeres, sí son excluyentes de las mujeres. Son excluyentes de la naturaleza, sí son excluyentes de la naturaleza.
¿Son excluyentes de los pueblos originarios? Sí, son excluyentes. Son excluyentes porque los pueblos originarios no pueden integrarse en estos conceptos. Nosotras mujeres tampoco podemos integrarnos sin perder nuestra dignidad, sin decir que somos, que existimos. Entonces, creo que tenemos que salir de estos conceptos y poco a poco mostrar cuál es la vida que está presente todavía en el cristianismo y que puede servirnos hoy. Y yo me encanto en decir algo así, como que hay que volver a las parábolas. ¿Qué son las parábolas? Las parábolas son historias, o sea que se pueden multiplicar otras historias. Cada comunidad tiene sus historias, historias de gente, de sufrimiento de gente, de alegrías de gente. Crear otras parábolas, cada comunidad tiene que crear sus propias parábolas. Y claro, sin olvidar las parábolas del Evangelio, pero crear otras parábolas para que podamos salir de estos conceptos que ya están vacíos, como hemos salido del concepto transubstanciación, como hemos salido del purgatorio, no salimos todavía, salimos del limbo. Hay que salir de estos conceptos, Dios Padre Todopoderoso, hay que salir de estos conceptos. Y las nuevas parábolas son los espacios donde se puede anunciar la buena nueva, donde se puede de nuevo recuperar, yo diría, la belleza de los evangelios de otra manera. Desde el punto de vista teológico, creo que hay que escuchar más las descubiertas científicas, antropológicas, arqueológicas, culturales, la diversidad de los mundos culturales que nos permiten una nueva comprensión de nosotros mismos, una comprensión más allá de lo que fue establecido por las doctrinas creacionistas. Por ahí va, habría que hablar de Dios de otra manera, habría que hablar de Jesús de otra manera, habría que salir de esta dogmática que ya huele moho para mucha gente. Gracias. Estamos en un tiempo donde no tenemos respuesta, solo tenemos preguntas y hay que aceptar de estar en un tiempo donde solo hay preguntas y preguntarnos qué nos enseñan las preguntas. Y creo que en las preguntas hay algo de sanador. ¿Qué quieres que te haga? Aunque no sé, hay algo que me queda en esta pregunta. ¿Qué hay que hacer? Hay que acoger las preguntas mucho más que las respuestas inmediatas. Creo que esta acogida es el reto que este tiempo nos ofrece. Muchas gracias.